In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Seguimos avanzando en nuestro estudio acerca de Santo Tomás como maestro de vida espiritual, y después de haber visto toda esta cantidad de cosas acerca de los dones del Espíritu Santo, que podríamos haber profundizado muchísimo más, vamos a centrarnos hoy, antes de que tengamos la exposición de ese opúsculo de Santo Tomás, de Perfección y Vida Espiritual, y donde se volverán a retomar cosas que vamos a explicar hoy, cosas que hemos visto antes, acerca de la cuestión de los estados de vida. Porque fijaos que hasta ahora lo que hemos dicho era cosas sobre las virtudes teologales, los dones del Espíritu Santo, los vicios, los pecados, cosas que afectaban a todos. Pero Santo Tomás, al final de la Secunda Secunde, dedica toda una serie de artículos a los estados de vida. Son los que tenéis aquí. Os señalo esta página, que es bastante interesante porque viene el mismo texto de la Suma que encontráis en el I Pietà. Es bastante cómodo tenerlo, la verdad es que funcionan bastante bien los hipervínculos, y desde aquí lo podéis sacar muy bien. Aquí tenéis el enlace si queréis luego mirarlo por ahí. En los estados de vida, aquí Santo Tomás va a hablar un poco cómo se adapta, por así decir, la vida espiritual a cada uno de los grupos de personas dentro de la Iglesia. Dedica primero unas cuestiones sobre la vida activa y contemplativa. Aquí simplemente vamos a ver una cosa que dice el artículo, la división de la vida activa y contemplativa, para que os quede claro lo que está diciendo. Fijaos, ya digo, no vamos a dedicar mucho tiempo a esto, sería interesantísimo, pero simplemente que os quede la idea de fondo que hay. Santo Tomás tiene claro que el ser vivo es el que se mueve y opera por sí mismo. Entonces a cada uno le conviene en grado máximo aquello que le es propio y hacia lo cual se inclina. O sea, cuál es la operación a la que uno se inclina más. Dice que las plantas, su operación consiste en la nutrición y el engendrar. Los animales además sienten y se mueven, y en la del hombre además comprende y obra según la razón. Por eso dice que la vida humana, lo propio de cada hombre, es aquello que más le deleita y a lo que tiende de un modo principal. Y por eso dice, de esto es de lo que de un modo especial quiere cada uno tratar con sus amigos, cuando se dice, como se dice en el noveno de la ética, aquello de lo que estamos hablando, aquello que nos interesa. Y fijaos aquí, con esto va a estar la división. Puesto que algunos hombres se dedican sobre todo a la contemplación de la verdad y otros a la acción externa, se sigue que es adecuada la división en vida activa y contemplativa. O sea, vais a tener por una parte la acción de la verdad, la acción externa, y por otra parte la contemplación de la verdad. Obviamente no es que son cosas que se puedan separar completamente, pero esta va a ser la clave en Santo Tomás para la distinción de la vida activa y contemplativa. Lo que pasa es que ya os digo que en esto no nos vamos a detener mucho, porque es que nos llevaría, si no, o sea, podríamos haber tenido toda una clase entera viendo estas cuestiones, la 180, 181, 182, que nos llevarían muy, muy lejos, pero ya digo, vamos a dejarlo, que quiera las puede leer porque merecen la pena. Nos vamos a centrar más bien en esta, a partir de la 183, donde habla de oficios y estados de los hombres en general. Porque aquí va a hablar un poco primero qué quiere decir oficio, qué quiere decir estado, la cuestión del estado de perfección, que esto saldrá con mucho detalle en ese opúsculo acerca de la perfección de la vida espiritual, que para Santo Tomás va a estar en la caridad, que es lo realmente importante, y al servicio de la caridad está todo lo demás. Y luego toda una serie de cosas sobre el estado episcopal, el estado religioso, funciones propias de los religiosos, distintas órdenes religiosas, entrada en religión. Aquí propiamente estos artículos dependen mucho, lógicamente, de la época de Santo Tomás, cómo se entendía el episcopado, cómo se entendía el estado religioso. Aquí va a ser fundamental, y tenedlo siempre de fondo, la enseñanza del pseudo Dionisio sobre la jerarquía eclesiástica. Porque una cosa que nos llama la atención, decir que los obispos están en estado de perfección, parece que es un chiste, y ¿esto qué es lo que quieres decir? En el planteamiento del pseudo Dionisio aparecían los obispos como aquellos que perfeccionan, que llevan a la perfección en la caridad
al resto. Es un poco en ese planteamiento un poco platonizante del pseudo Dionisio. Por eso Santo Tomás va a comparar los obispos con el estado religioso. Veremos ahí cómo entran también los sacerdotes. Y aquí va a estar de fondo toda la cuestión de la polémica contra los mendicantes que había en la época de Santo Tomás. O sea que en estas cuestiones, repito, hay cosas interesantísimas, cosas fundamentales para comprender lo que sería la jerarquía de la Iglesia en Santo Tomás, y nos hace falta porque pensad que como Santo Tomás no llegó a escribir, no llegó a terminar la Suma de Teología, no llegó a escribir el tratado sobre el sacramento del orden. Entonces, cosas del sacramento del orden hay que cogerlas de aquí y de allí, de los comentarios, por ejemplo, a las cartas pastorales, pero vamos por lo menos a decir una serie de cosas. Ya veréis, tiene estas cosas bastante entretenidas y con un punto de guasa que se percibe cuando uno sea capaz de leer entre líneas. Vamos a irlo viendo. Ya digo, vamos a ver la 183, 184 y tenemos alguna cosilla, si nos da tiempo, de la 185. Por lo menos el primer artículo, ese hay que verlo seguro. Vamos a ver primero los oficios y estados de los hombres en general. Aquí son simplemente 4 artículos. Fijaos que la estructura de fondo dice: vamos a estudiar los diversos estados y oficios de los hombres. Primero trataremos de ellos en general y luego del estado de los perfectos. O sea, todo el tema del estado de perfección, cómo hay que entenderlo. Sobre los estados en general va a recordar qué hace falta para hablar de un estado entre los hombres, si puede haber distintos oficios y estados, luego distinción de oficios y distinción de estados. Bien, la primera cuestión es todo el tema de la libertad. Implica el concepto de Estado, libertad o servidumbre, porque fijaos que en la época de Santo Tomás y en el derecho romano estaba de fondo el tema de la existencia de la esclavitud. Entonces había algunas personas que se encontraban en esa situación, en la situación de la esclavitud. Y bueno, esto es un poco lo que va a tratar en esta primera, o sea, en esta primera la cuestión, en el artículo primero. Fijaos, vamos a ir viendo. Aquí el argumento es lo que os decía antes, el derecho romano, en los decretos, esto forma parte del Corpus Juris. Si alguna vez es acusado alguien de causa capital o de cuestión de Estado, ha de defenderse por sí mismo y no por procuradores, donde por cuestión de Estado se entiende lo relativo a la libertad o a la servidumbre. Parece pues que el estado del hombre no cambia, sino cambia lo relacionado con la libertad o la esclavitud. Esto, digamos, tiene menos importancia, porque ya digo, fijaos, vamos a la parte final. Parece que solo pertenece al estado del hombre lo que se refiere a la obligación de su misma persona, en cuanto que la persona puede ser dueña de sí misma o depender de otro, y no por causa leve o fácilmente mutable, sino por algo permanente, que es lo que implica el concepto de libertad o esclavitud. Por consiguiente, al Estado pertenece propiamente la libertad o la esclavitud, sea en materia espiritual o civil. Fijaos que aquí es donde va a entrar la cuestión, porque el tema de la esclavitud en el derecho romano no es que una persona quedara completamente sometida a otra, no, era una cosa que estaba mucho más articulada, estaba mucho más regulada, y Santo Tomás parte de esa noción, que era común en el derecho en su época, para pasarlo también al tema de la materia espiritual, y a partir de ahí vais a ver cómo plantea lo del Estado. Fijaos, porque ahora ya es lo que nos interesa, debe haber distintos oficios o estados en la Iglesia. Aquí es el artículo segundo. Vamos como siempre a la autoridad, y fijaos que aquí ya dejamos el derecho civil y pasamos a testimonios propiamente eclesiásticos. Está el hecho de que en el Salmo 44:10 se dice como elogio de la Iglesia que está revestida de variedad. Fijaos que aquí una cosa muy interesante. Santo Tomás, cuando lee los Salmos, los lee, claro, como alguien que tiene fe, ¿no? Como pasa en muchos comentarios bíblicos que hay hoy, que ven los Salmos como si fueran meros poemas, pues no sé, de literatura palestina de la época. No, él los ve como, sí, una cosa que fue escritos por judíos de la época, pero que se orientaban
hablar de Cristo, hablar de la Iglesia, de las realidades más sobrenaturales. Y cuando aparece la reina, el Salmo 44, Santo Tomás entiende que sí, estaba refiriendo a alguna reina concreta, pero de fondo hacía referencia a la Iglesia. Y es interesantísimo cuando va a hablar de por qué en la Iglesia tiene que haber esta diferencia de estados y oficios. Fijaos, en primer lugar, para la perfección de la misma Iglesia, porque dice que en el orden natural la perfección, que está en Dios de modo esencial, no puede encontrarse en las cosas más que de una manera múltiple. La plenitud de la gracia, que está unificada en Cristo como cabeza, se reparte de diversos modos en sus miembros, para que el cuerpo de la Iglesia sea perfecto. O sea, fijaos, esto los que habéis hecho ya, estáis haciendo la antropología teológica, lo vimos, como en la creación tiene que darse esa pluralidad para reflejar lo que en Dios está de un modo único, reflejarlo en las criaturas. Aquí creo que en la traducción hay un error. La perfección que se halla en Dios de modo esencial y uniforme no puede encontrarse en las cosas, falta un más que de un modo múltiple. Por eso la perfección de la gracia, que está unificada en Cristo, se reparte de diversos modos. Y habla pues a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, etc. O sea, digamos, esa pluralidad que tiene que haber en la creación también tiene que aparecer en la Iglesia, y por eso tiene que darse esa variedad. De ahí que todo digamos, esta idea de querer reducir la diversidad de la Iglesia a una cosa completamente única y determinada, como veis, será una cosa pues de tipo totalitario, de lo que sea, o decir que tiene que haber una única espiritualidad diocesana o todo este tipo de cosas. En realidad esto no tiene nada que ver con Santo Tomás. La perfección de Dios tiene que aparecer de esa manera múltiple. Obviamente los elementos de unidad están, la fe, la esperanza, la caridad, los sacramentos, pero hay toda una multiplicidad dentro de la Iglesia. En segundo lugar, también fijaos, para la realización de las acciones necesarias en la Iglesia es preciso emplear personas distintas si se quiere que todo salga bien y sin confusión. Y aquí la cita es de Romanos 12. En un mismo cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros realizan las mismas acciones. Aquí Santo Tomás tiene una cosa clara, digamos lo que luego sería en la doctrina social, suponiendo que eso sea algo concreto de la Iglesia, el principio de subsidiariedad. O sea, no es que uno tenga que controlar todo lo que hacen los otros o que todos tengan que hacer lo mismo, que uno valga para todo, lo mismo vale uno para un roto que para un descosido, no, cada uno tiene que hacer cosas distintas para que todo salga bien y sin confusión. Fijaos que esta idea de que no, aquí en la Iglesia cualquiera puede hacer cualquier cosa, basta que el obispo le nombre y ya el Espíritu Santo le ayudará para que lo haga, sí, en las narices. Esto, digamos, eso es un poquitín pasar a la Iglesia lo de los planes quinquenales de Stalin, o sea que se planifica todo con escuadra y cartabono y luego tal cosa tiene que salir como está en el plan quinquenal. Evidentemente no. Tiene que haber esa variedad en la Iglesia, tiene que haber personas distintas, no todos valemos para hacer todo, cada persona tiene una facilidad natural o un carisma o lo que sea, y por tanto tiene que haber esa diversidad. Y luego también esta última cosa, precioso, para la dignidad y belleza de la Iglesia, la cual consiste en un cierto orden. Claro, para que haya orden tiene que haber diversidad. Si todo es igual, ya me diréis qué orden va a haber. Es todo exactamente lo mismo, ¿no? Tiene que haber esa diversidad ordenada. Y aquí hay una referencia al libro de los Reyes, donde se pondera a la corte del rey Salomón, la variedad que había y cómo todo eso estaba ordenado. Bien, y por supuesto recuerda que lo que os decía antes, la unidad de la Iglesia viene por la unidad de la fe, de la caridad y de la ayuda mutua. O sea que eso no se opone esta diversidad a la unidad, pero lo que tú no puedes es plantear la unidad en otra cosa que no sea la fe, la caridad y la ayuda mutua. O sea, si tú pretendes plantear la unidad en eliminar cualquier diversidad, no, porque la unidad de fe no destruye esas otras diversidades. Y luego también recuerda que la naturaleza es cierto que no emplea muchos medios en lo que puede hacerse con uno, pero tampoco se limita a realizar mediante uno lo que se requiere muchos. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Pero en la Iglesia, que es cuerpo de Cristo, tiene que haber diversos miembros como distintos oficios. Bien, y hablando de que la unidad es la virtud del Espíritu, la que la vivifica, la que conserva la paz, todo este tipo de cosas.
Bien, o sea que por tanto esta defensa de la multiplicidad y la pluralidad en la Iglesia, como veis, es extraordinaria. Pero ahora vamos a ir viendo de dónde viene la diversidad de unos oficios y otros. Porque Santo Tomás va a decir que los oficios se distinguen por los actos. Y aquí va a recordar el testimonio de San Isidoro. En las etimologías dice que oficio deriva de ficere y se dice officium en vez de ficium. En fin, estas etimologías tan típicas de la época, aunque no sean muy correctas desde el punto de vista de la filología. Y puesto que obrar se refiere a la acción, los oficios se distinguen por sus actos. O sea, está de fondo esta idea de Santo Tomás, de luego la distinción de los actos por los objetos formales y todo este tipo de cosas. Fijaos que aquí vuelve a hacer como una recapitulación de lo que ha dicho antes. La diversidad de los miembros de la Iglesia se ordena a tres fines: a la perfección, a la acción y al decoro. Y según estos tres fines puede tomarse una triple distinción en la diversidad de los fieles. Una con respecto a la perfección. Conforme a ello se toma la diferencia de estados, al ser unos más perfectos que otros. Esto es lo que va a tratar sobre todo luego. ¿Cómo podemos hablar de estado de perfección? ¿Qué es lo que quiere decir estado de perfección? Todo eso. Otra distinción se toma respecto a la acción. Y por la acción va a venir la diversidad de oficios. Pues se dice que están en oficios distintos aquellos que están dedicados a diversas acciones, con lo cual, fijaos, está distinguiendo ya un aspecto de otro, porque por una parte está el tema de la perfección y por otra parte está el tema de la acción. Puede darse el caso que haya personas que tengan diversas acciones, pero una acción no se identifica necesariamente con la perfección. Aquí habrá que matizar bastante. Y finalmente una tercera se refiere al orden de la belleza de la Iglesia. Es la que da origen a la diversidad de grados, en cuanto que incluso dentro de un mismo estado o oficio uno es superior a otro. Aquí aparecerá, por ejemplo, los grados del sacramento del orden. Y fijaos aquí, obviamente, tiene que salir el principio ese de la diversidad formal. O sea, dice que la diversidad material de los actos humanos es infinita, pero los oficios no se distinguen por ella, sino por una diversidad formal, las diversas especies de actos. Y en ese sentido los actos del hombre no son infinitos. Bien, Bueno, puedo decir que alguien puede ser, que alguien puede estar en un determinado oficio, pero en otro grado diverso. Dice, podría suceder, no obstante, que esta triple distinción tenga lugar en un mismo individuo. Cuando alguien es designado para un oficio más alto, adquiere a la vez un oficio y un grado, y a su vez un estado de perfección por la excelencia del acto, como sucede en los obispos, o al menos debería suceder. Pero las órdenes sagradas se distinguen en especial por los oficios divinos. Bien, aquí ya hablará de la distinción, que eso es una cosa un poco más problemática en Santo Tomás, lo de la distinción de los grados del sacramento del orden, pero luego los vamos a ver. De todos modos, también Santo Tomás habla de que uno de los motivos se puede aplicar a la distinción de estados. Fijaos que ya, acordaos que la clave del estado es lo que hemos dicho antes, el tema de la perfección, el estado de perfección, lo veremos luego con más detalle. Aquí la clave va a ser hablar de principiantes, avanzados y perfectos. Y fijaos que esto lo va a relacionar Santo Tomás con la caridad. Fijaos, la explicación es un poco amplia, pero va a acabar hablando de la caridad y lo va a relacionar también con el tema de la libertad, porque va a hablar de una libertad respecto al pecado y ahí entra la caridad. Fijaos, el estado hace referencia a la libertad o esclavitud. Ahora bien, en las cosas espirituales se da una doble esclavitud y una doble libertad. Una es la esclavitud del pecado y otra la esclavitud de la justicia. Del mismo modo que una es la libertad del pecado y otra la libertad de la justicia. Cita aquí a San Pablo en la carta a los Romanos. Pero ahora libres de tal, y se da esclavitud respecto del pecado o de la justicia cuando uno se inclina al mal o al bien por el hábito de la justicia. De igual modo se da libertad del pecado cuando uno no es vencido por la inclinación a él, y libertad de la justicia cuando uno no huye del mal por amor a ella, a la justicia. Sin embargo, dado que el hombre se inclina por su razón natural a la justicia, mientras que el pecado va contra la razón natural, se sigue que la libertad del pecado es verdadera libertad, que va unida a la esclavitud de la justicia. O sea, la clave es que tú te apartes del pecado y que tú te dirijas a la justicia. Eso además es lo más propio del hombre. De igual modo, la auténtica esclavitud, o sea, lo que realmente es esclavitud del pecado, a la que va unida la libertad de la justicia, porque ambas impiden al hombre alcanzar el bien
que le es propio. Claro, si uno es esclavo del pecado y libre respecto a la justicia, o sea, sirve al pecado y no sirve a la justicia, no va a poder alcanzar su bien. Y dice también, el que el hombre se haga esclavo de la justicia o del pecado depende de su modo de obrar. Como dice el apóstol, ofreciéndoos a uno para obedecerle, os hacéis esclavos de aquel a quien os sujetáis, sea del pecado para la muerte, sea de la obediencia para la justicia. Ahora bien, en toda ocupación del hombre puede considerarse un principio, un medio y un fin. Por eso es adecuado el estado de esclavitud y libertad, que el estado de esclavitud y libertad se distingue en 3 grados, atendiendo al principio al que pertenece el estado de los principiantes, al medio tenemos al de los adelantados y al fin y tenemos el estado de los perfectos. Y fijaos que aquí va a ser muy importante la respuesta a la tercera objeción, donde dice que la libertad del pecado se realiza por medio de la caridad. Por tanto, toda esta cuestión de distinción entre principiantes, adelantados y perfectos va a depender de los grados de la libertad. Por eso es la misma la división de la caridad y la de los estados referentes a la libertad espiritual. Y fijaos que aquí, como Santo Tomás ha planteado todo esto a partir de la cuestión de libertad. O sea, ser libres respecto al pecado para servir a la justicia. O sea que por eso es lo que ya alguna vez os he comentado, que en Santo Tomás la caridad, porque fijaos, aquí nos dice que la libertad del pecado se realiza mediante la caridad, hay una auténtica teología de la liberación. O sea, esta es la teología de la liberación. La teología de la liberación es el estudio de la caridad y cómo por la caridad vencemos al pecado y servimos a la justicia. Esto depende de cómo nos ha liberado Cristo. O sea que por eso, fijaos, el problema es haber confundido, toda esta mistificación que además tuvo que ver, todos los circos de la teología de la liberación marxista, o teologías del pueblo, todo este tipo de cosas que además, es decir, eso ya se sabe hoy, después de la caída del muro de Berlín, hubo un deseo de infiltración en la época de Stalin en la Iglesia Católica para poder entrar en lugares de Sudamérica. O sea, eso está ya más que demostrado. Entonces, como había tal cantidad de bobos, ya en la iglesia de la época, con la cosa esta de que aquí no, por servir a los pobres, y creían que el marxismo iba a servir a los pobres, iban a servirles a ellos, a los jefecillos de esto no tenemos más que verlo, los que hablaban tanto de vivir en Vallecas y luego un chalé en Galapagar, todo para servir a los pobres. O sea, son cosas que se repiten siempre. Y también una cosa muy notable, cómo pudo entrar estas cuestiones del marxismo, hasta qué punto había ignorancia en gran parte del clero que pensaban que el marxismo iba a servir a los pobres. Es decir, cuando ha ocasionado millones de muertos y una ruina desastrosa. Pero ya digo, y también sobre todo desconocer esto. O sea, y esto estaba en Santo Tomás. La liberación es la liberación del pecado, que sí que podrá haber algunas estructuras sociales que deberán ser combatidas, pero sobre todo deberá ser combatido el leviatán del Estado que quiere sustituir a Dios, que es lo propio de todos los sistemas totalitarios. O sea que diríamos, en este punto, creo que Santo Tomás es nitidísimo y ayuda a poner las cosas en su sitio. La verdadera libertad y la verdadera liberación es la que tiene que ver con liberarse del pecado. Con lo cual, veis qué maravilla cómo Santo Tomás ha presentado esta idea de por qué tienen que darse en la Iglesia esta variedad de estados, de oficios, de grados. Vamos a ver lo que nos dice en torno vamos a avanzar en el siguiente, al estado de perfección. Aquí de nuevo vamos a ir muy rápidamente porque es una cantidad enorme de cosas, son interesantísimas todas. La primera cuestión esta es más importante, se mide la perfección por la caridad. Y va a decir que, fijaos la sencillez que tiene, pero la profundidad. Se considera que una cosa es perfecta cuando alcanza el fin propio, que es su última perfección. Ahora bien, la caridad es la que nos une a Dios, que es el fin último de la mente humana, ya que el que permanece en caridad permanece en Dios y Dios en él. Por tanto, la perfección cristiana consiste principalmente en la caridad. Entonces es una cosa nitidísima, de una claridad enorme. Al servicio de esta caridad ya hablaremos de votos, ya hablaremos de organizaciones, hablaremos de lo que sea, pero la perfección en lo que consiste es en la caridad. Y fijaos, luego se pregunta si alguien puede ser perfecto en esta vida. Y aquí va a haber que distinguir bastante, porque el punto de partida siempre es la caridad.
Lo que pasa es que la perfección siempre incluye cierta universalidad. Perfecto es al que no le falta nada. Y aquí podríamos hablar de una triple perfección, no la de principiantes, avanzados y perfectos, sino otro sentido. Fijaos, hablará de una perfección absoluta según la totalidad por parte del que ama y del objeto digno de ser amado. Y en ese sentido, esa perfección solo sirve para Dios, porque solo Dios se ama a sí mismo como merece ser amado. Nosotros nunca mereceremos amar a Dios tanto como merece ser amado. Hay otra perfección que se considera por la totalidad absoluta por parte del que ama, en el sentido de que el que ama tienda siempre a Dios de un modo actual y siempre con todas sus fuerzas. De nuevo, esto en esta vida no es posible. En el cielo sí, cuando estemos contemplando siempre a Dios, pero en esta vida no. Y queda una perfección con totalidad por parte del sujeto, o sea, no exige una totalidad por parte del sujeto amable ni por parte del que ama, de tal modo que esté dirigido actualmente, y aquí la palabra es actualmente a Dios, sino en cuanto que excluya las cosas que se oponen al movimiento de amor a Dios. Y eso sí que va a ser posible. O sea, tú excluyes lo que se opone al movimiento de amor a Dios. No que excluyas directamente el pecado, eso por supuesto, sino otras cosas que te pueden ir quitando de ese amor a Dios. Fijaos cómo lo presenta en este párrafo. Vamos a hacerle que lea un poquitín. Esta perfección puede darse, en esta vida, de dos modos. Primero, en cuanto que se excluye del afecto humano todo aquello que se opone a la caridad, como es el pecado mortal. O sea, fijaos, el primer nivel de perfección es que no peques mortalmente, claro. La primera cosa para salvarnos, la primera cosa es evitar el pecado mortal. La caridad no puede existir sin tal perfección, por lo cual es necesaria para salvarse. En segundo lugar, en cuanto que se excluye del afecto del hombre no solo cuanto se opone a la caridad, sino cuanto impide que el afecto de la mente se dirija totalmente a Dios. Sin esta perfección no puede existir la caridad, por ejemplo, ni en los principiantes ni avanzados. Bien. A las objeciones. Estaría aquí el tema, el segundo lugar es que se excluye del afecto del hombre no solo lo que se opone a la caridad, sino lo que impide que el afecto de la mente se dirija totalmente a Dios. Entonces, claro, digamos, aquí de nuevo me da la sensación de que la traducción está fallando, porque creo que no dice exactamente esto. Sin esta perfección no puede existir la caridad, por ejemplo, ni en los principiantes. O sea, lo que te viene a decir es que esta perfección de la caridad es más, ya es la propia de los perfectos. Esperad que voy a sacar el otro texto de Santo Tomás. Tenía que haber tenido la... Disculpad. Nadie puede ser perfecto en esta vida. Sí, claro, dice, sin esta perfección no puede haber caridad. ¿Cómo se da? O sea, sin esto no se da o sea, sin esa perfección puede darse la caridad, como sucede en los incipientes y en los que van avanzando. Es decir, puede haber caridad en personas que todavía no han controlado aquellos afectos que a veces les apartan de la caridad, pero mientras no pequen mortalmente, siguen teniendo la caridad. O sea que aquí, sin esta perfección, aquí el no te sobra, sin esta perfección puede existir la caridad, por ejemplo, y aquí de nuevo el ni sobra en los principiantes y avanzados. Como ya veis, esta versión, que es la que está en el I-Pietà, a veces va bien y otras veces no tanto. Bien, por eso fijaos
la idea de que se dice que aquellos que son perfectos en esta vida caen muchas veces en pecados veniales, que son consecuencia de la debilidad de la vida presente. Bajo ese aspecto tienen algo de imperfección si los comparamos con la perfección del cielo. Eso lo hemos visto también en la antropología teológica. Es cierto que cuando se tiene esa perfección de la caridad se vence con mucha más facilidad incluso el pecado venial, pero el pecado venial semideliberado nunca siempre acaba apareciendo, salvo en el Señor y en la Virgen Santísima. Bien, luego también esto importantísimo. La perfección en esta vida consiste en los mandamientos o en los consejos. Y va a decir que la perfección consiste sobre todo en la observancia de los mandamientos. Fijaos que de una manera, va a decir Santo Tomás, que de una manera esencial en sí misma la perfección de la vida cristiana está en la caridad, el amor a Dios y secundariamente el amor al prójimo. Ahora bien, el amor a Dios y al prójimo no están mandados con limitación alguna, de modo que lo que es más caiga bajo consejo, como da a entender la misma forma de precepto, que exige perfección, al igual que cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. O sea, estos mandamientos, de por sí no tienen límite, con lo cual no es simplemente un consejo, sino es un mandamiento que está abierto, no se pone medida a ese mandamiento, con lo cual la perfección está esencialmente en los mandamientos. Alguien cumpliendo el mandamiento del amor a Dios y al prójimo llega a ser perfecto. Lo que pasa es que tú puedes considerar la caridad de una manera secundaria o instrumental, y entonces la perfección sí consistiría en los consejos. ¿Por qué? Porque tanto los consejos como los mandamientos se ordenan a la caridad. Los mandamientos tienen como fin apartar lo que es contrario al acto de caridad, que la hace incompatible con ellos, mientras que los consejos se ordenan a apartar los obstáculos al acto de caridad, obstáculos que no se oponen a la misma. O sea, el matrimonio, la dedicación a los negocios, etcétera, de por sí no se oponen a la caridad, pero es cierto que puede haber ocasiones en las que se opongan y puede ser preferible prescindir de esas cosas para dedicarse más a lo que es propio de la caridad. Fijaos aquí, hace una referencia a las colaciones de los padres, donde dice, citando el abad Moisés, los ayunos, vigilias, meditación de las escrituras, pobreza, privación de los bienes, no son perfección, sino instrumentos de la misma, porque no consiste en ellas el fin de esa forma de vida, sino que se llega al fin a través de ellas. Y previamente habían dicho, trabajemos por llegar a la perfección de la caridad a través de estos grados. Es decir, que los consejos son como esos instrumentos, esas ayudas para la perfección de la caridad, pero de por sí la perfección de la caridad está en los mandamientos, en el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Por eso en las objeciones va a insistir que por ejemplo, cuando la invitación del Señor al joven rico es una invitación sobre todo a la perfección, la clave ahí es seguirle, el prescindir de los bienes es simplemente una ayuda para seguirle. Bien, aquí ya digo, se podría ver muchísimas más cosas, pero vamos a dejarlo. Otra cosa, se halla en estado de perfección todo el que es perfecto, o sea, toda la persona que es perfecta es porque ha seguido estos consejos evangélicos. Va a decir Santo Tomás que no, porque fijaos, está el hecho de que hay algunos que se hallan en el estado de perfección y carecen, sin embargo, de caridad y de gracia, como los malos obispos o religiosos. O sea, como veis aquí, Santo Tomás va a decir que los obispos y religiosos están en estado de perfección, pero no se hace ilusiones. O sea, él conocía a los obispos y los religiosos de la época, con lo cual no es que se chupara el dedo, sabía realmente cuál era la cosa. Luego parece que a la inversa, o sea, igual que hay algunos que están en estado de perfección, pero la perfección ni está ni se les espera, parece que a la inversa algunos pueden poseer la perfección de la vida sin hallarse en estado de perfección. Aquí va a ser muy interesante, como veis la respuesta es bastante larga, pero nos va a dar algunas cosas muy notables. Fijaos, el Estado implica una relación propia a la condición de libertad o la esclavitud, ya lo hemos visto. Libertad o la servidumbre espiritual puede presentarse de una doble forma, interior o exterior.
porque se dice que los hombres ven las apariencias, Dios ve el corazón. De ahí que en el hombre la condición de estado espiritual se tome de su disposición interior con respecto al juicio divino, pero según las apariencias externas, su estado espiritual se toma por comparación con la Iglesia. Aquí de nuevo esta cosa interesantísima. Respecto a lo interior lo ve Dios, a la Iglesia le corresponde lo exterior. Y en ese sentido hablamos ahora de los estados, es decir, en cuanto que de la diversidad de estados nace una cierta belleza para la Iglesia, lo que habíamos dicho antes. Entonces, va a hablar Santo Tomás que este estado de perfección puede darse de dos maneras. O bien, diríamos de una manera puramente interna, y esa solo la conoce Dios, o bien en cuanto a toda una serie de medios exteriores que regula la Iglesia. Sigue avanzando el razonamiento. Hay que tener en cuenta que en cuanto a los hombres, para que alguien alcance el estado de libertad o de salvación, se necesita en primer lugar alguna obligación exención. En efecto, por el hecho de servir a uno, nadie se constituye en esclavo, puesto que se nos aconseja en Gálatas, servíos unos a otros por la caridad de espíritu, y a la inversa. Tampoco se constituye uno en libre por el hecho de dejar de servir, como es evidente el caso de los esclavos que huyen. Por el contrario, es propiamente esclavo aquel que está obligado a servir, y es libre el que está exento de esclavitud. En segundo lugar, se requiere que la obligación de que hemos hablado revista alguna solemnidad, como sucede en los asuntos en que los hombres adquieren una firmeza perpetua. O sea, va a decir que para ser libre o esclavo, y eso lo vamos a aplicar, acordaos que la caridad se ve como una libertad, como una liberación, se requiere una situación estable, y además una situación estable que se manifieste externamente con cierta solemnidad. Por tanto, ¿quién va a estar en estado de perfección? Se dice que alguien está propiamente en estado de perfección no porque posee el acto del amor perfecto. Digamos, eso sería el estado de perfección desde el punto de vista de Dios que conoce los corazones, pero estamos hablando ahora desde el punto de vista de la Iglesia. ¿Quién está en estado de perfección? El que se obliga para siempre con cierta solemnidad a las cosas relacionadas con la perfección. Aquí entrará tanto la profesión religiosa como la ordenación episcopal para Santo Tomás. Sucede que algunos se obligan a lo que no cumplen, mientras que otros cumplen aquello a lo que no se obligaron, como aparece en Mateo 21-25 con los dos hijos, uno de los cuales, cuando el padre les dice, id a trabajar a mi viña, respondió, no quiero, y después fue, mientras que el otro dijo, voy, pero no fue. Por eso es admisible que algunos perfectos, o sea, admisible, es decir, sucede, no que sea moralmente admisible, que algunos perfectos no se hallen en estado de perfección, mientras que otros que se hallan en estado de perfección no son perfectos. Pero como veis, la clave es esto que hemos dicho antes, que el estado implica una relación propia a la condición de libertad o esclavitud, y esta puede ser o interior, o sea, o exterior. Y aquí, digamos, la cuestión está que uno puede profesar exteriormente o recibir exteriormente este sacramento, pero interiormente, por lo que sea, no responder a él. Bien, y luego la pregunta la explicación clave. Se hallan los religiosos y los prelados en estado de perfección. Y fijaos que aquí de nuevo aparece la autoridad fundamental. El pseudo Dionisio en el de Eclesiástica Jerarquía. Asigna la perfección a los obispos como los encargados de perfeccionar. Y en el sexto de la misma obra asigna la perfección a los religiosos, a los que llama monjes o terapeutas, es decir, servidores de Dios, como a perfectos. Y aquí recuerda que para el estado de perfección se requiere una obligación perpetua, acordaos, muy importante para Santo Tomás la perpetuidad, con todo lo que sea referente a la perfección, acompañada de una cierta solemnidad. Y ambos se dan en los religiosos y en los obispos. Los religiosos se obligan a privarse de cosas terrenas, de las que podrían hacer uso legítimamente, para dedicarse más libremente a Dios. Por eso, la perfección de la vida presente, se entiende la perfección en los consejos, como hemos dicho antes. Por eso Dionisio habla de los religiosos, los llama terapeutas. Bueno, aquí tenéis la cita. La obligación de estos también tiene lugar con cierta solemnidad de profesión y bendición. Por eso añade Dionisio en la misma obra, al concederles la santa ley una gracia perfecta, les honra con una vocación santificadora. Ese sería el tema de la profesión solemne. De igual modo, también los obispos se obligan a las cosas tocantes a la perfección al asumir el oficio pastoral, que lleva consigo que el pastor dé su vida por las ovejas.
Por eso dice el apóstol en Mateo 1, en 1 Timoteo 6:12, has hecho una buena confesión ante muchos testigos, es decir, en tu ordenación, como comenta la glosa. Se da también solemnidad de consagración junto a la profesión predicha. Y aquí cita 2 Timoteo. Que hagas revivir la gracia de Dios que hay en ti por la imposición de las manos. Y Dionisio dice en el quinto de jerarquía que el sumo sacerdote, este es el obispo, recibe en su ordenación las sagradas escrituras que se le colocan en la cabeza para significar que recibe la plenitud del sacerdocio jerárquico y que él es no sólo el que ilumina todo cuanto pertenece a las palabras y acciones santas, sino que las transmite a los demás. O sea, la idea es que los obispos tienen que tener esa perfección de la caridad, o sea, que habitualmente rechacen cualquier movimiento que vaya contra la caridad y para que así puedan ayudar a los otros a llegar a esa caridad. Es curioso porque las objeciones diría, pero bueno, ¿no sería más perfección el martirio? Dice, sí, el martirio es el acto perfectísimo de caridad, pero un acto no basta para que haya un estado. O sea, lo importante del estado es esa situación estable. Luego, esto curioso, se hallan todos los prelados eclesiásticos en estado de perfección y va a decir que en el caso de los presbíteros y los diáconos en cura de almas puede considerarse el orden y la cura de almas. El orden es un acto particular en los divinos oficios, el tema de la distinción de orden, el orden sagrado que se recibe. Y claro, Santo Tomás tenía claro que en la Iglesia occidental sí que con el orden sagrado se pronuncia el voto de castidad en forma de promesa de celibato, que es uno de los que forman parte del estado de perfección. Por eso dice, por el hecho de recibir un orden sagrado no queda esencialmente uno en estado de perfección, aunque se requiera una perfección interior para ejercer dignamente esos actos. Porque ya digo que tened presente que en esta respuesta de Santo Tomás tenía presente el tema de los griegos que no hacían este compromiso, digamos, no tenían el celibato. Santo Tomás no conocía tanto estas tradiciones antiguas, lo que alguna vez os he comentado, que la praxis de las iglesias orientales es una corrupción del siglo VII por el concilio Quelquini VI que permitía mantener un celibato, diríamos, solo para los días antes de la celebración, mientras que en Occidente siempre se dijo, y esa era la praxis apostólica, que cuando uno estaba ordenado tenía que ser célibe, aunque estuviera casado pero desde el momento en que quedaba ordenado ya no podía mantener relaciones con su mujer. Lo que pasa es que toda esa documentación creo que no había estado tan al alcance de Santo Tomás. Por eso un poco estas cosas que aparecen en él menos claras. Y luego recuerda también esto muy importante, que acordaos que para Santo Tomás la perfección conlleva cierta perpetuidad. Y por eso dice que como los sacerdotes podían estar en una parroquia y luego estaban en otra, o que había algunos que no tenían ninguna parroquia, simplemente tenían un oficio, como estar en una canonjía o alguna cosa de estas, eso no llevaba cura de almas de una manera perpetua y por tanto no había perfección. Porque, para Santo Tomás no tenía sentido, por ejemplo, que el obispo renunciara o dimitiera y luego se dedicara a no se sabe bien a qué. No, tenía que estar continuamente, dedicado a la cura de almas. Por eso dice, fijaos, los obispos, en cambio, puesto que se hallan en el estado de perfección, no pueden dejar la cura episcopal sin autorización del sumo pontífice, que es también el único que puede dispensar los votos perpetuos y con causa justa. O sea que, como veis, coinciden en Santo Tomás muchas cosas que dependen de tradiciones de su época y cosas que tienen una validez permanente. O sea que en este sentido, un sacerdote que vive en el celibato y, tiene esa administración coherente de sus bienes y todo este tipo de cosas y el cuidado de los fieles, obviamente se encuentra en ese estado de perfección. Más debería estar el obispo, pero repito, aquí es una cuestión de comparaciones y también tener presente el derecho de su época. En las objeciones es muy interesante la comparación entre unos y otros. Aquí aparece con toda claridad en Santo Tomás la distinción entre obispos y presbíteros. Algunos han dicho que Santo Tomás no lo tenía claro. En esta respuesta aparece bastante claro.
Bien, se nos ha echado el tiempo encima. Como nos queda solo un minuto, vamos a ver una cosa que es entretenidísima, por terminar con alguna cosa así divertida. Es cuando habla en la cuestión siguiente, si lo referente al estado episcopal, si es lícito desear el episcopado. Aquí Santo Tomás es genial, aquí se puede ver entre líneas, cuando dice: tres cosas podemos considerar en el episcopado. Una principal y final es el ministerio episcopal, que se ordena la utilidad del prójimo. Otra es la excelencia de grado, en cuanto que el obispo es colocado en un puesto superior a los demás. La tercera, consecuencia de esas dos, es la reverencia, el honor y la abundancia de bienes temporales, conforme a lo que se lee en 1 Timoteo 5:17. Los presbíteros que gobiernan bien tengan un doble honor. Pues bien, primero, apetecer el episcopado por los bienes que lleva consigo es evidentemente ilícito y efecto de codicia y ambición. Y aquí Santo Tomás habla de cuando, la cita de San Mateo, de los fariseos que les gustan los primeros puestos, tal. Aquí se aplicaría eso que decía don Carmelo, que es un obispo, un cura con suerte, o sea, aquellos que han buscado el episcopado para los bienes que lleva consigo. Otra cosa sería apetecer la excelencia de grado y desear el episcopado a causa de ella, pero eso sería un acto de presunción, porque es pretender que uno vale para obispo. Claro, esto se llama un acto de presunción y buscar los primeros puestos. Y dice que sería útil, digamos, sí que es bueno apetecer ser útil al prójimo, eso es loable y virtuoso, pero como el ministerio episcopal lleva consigo excelencia de grado, parece presuntuoso que para servir a los súbditos se apetezcan preeminencias, a no ser por auténtica caridad. Como dice San Gregorio en las pastorales, era loable desear al episcopado cuando éste llevaba consigo con toda seguridad el sufrir tormentos más graves. O sea, San Gregorio dice, sí, esto que explicaba San Pablo está muy bien en un momento en que todos los obispos iban a ser mártires, entonces bien. Ahora, si no, el desearlo no parece nada claro que sea muy lícito. Y ya cierro con tenéis además un comentario también muy sabroso a esto, cuando Santo Tomás comenta las cartas a San Pablo. Cuando comenta en 1 Timoteo 3:1, el que desea el episcopado desea una cosa buena. Aquí es divertidísimo el comentario que hace. Fijaos en... Sí, esto es. Dos cosas hay, disculpad que sea tan pequeño, pero es que esto es una cosa de la Congregación del Clero, que vienen muchos libros en internet y vienen todos los comentarios de Santo Tomás. Fijaos aquí esto que viene. Dice, dos cosas por tanto hay que considerar en el obispo: su grado superior y su acción útil al pueblo. Porque algunos quizá le echan el ojo a lo circunstancial que lo rodea, a saber, que el presidente es honrado y que tiene potestad. Quien por esto desea el episcopado no sabe con qué se come. Aquí la traducción quizás es un poco precisa ay, nos hemos ido aquí, esperad. Sí, esto es. Hay alguno que... dice, o bien se apetece, o sea, una cosa es desear ser bueno, etcétera, etcétera, dice, pero o bien apetece las circunstancias y entonces no sabe lo que está buscando, porque esto no es, o sea, esto no sería, aquí no se trataría de buscar el episcopado, sino buscar simplemente esas circunstancias, o bien buscar esa misma obra de creerse superior, y eso sería propio de la soberbia. Por eso dice que no es cuestión de buscarlo, también hablará de que conviene aceptarlo si se lo piden, en fin, ahí luego Santo Tomás trata con mucho más detalle estas cosas, pero no, es muy interesante ese tipo de argumentos, distinguir el episcopado de las cosas que rodean al episcopado, y eso que en la época, como el derecho funcionaba muchísimo mejor, había muchas menos arbitrariedades de las que hay ahora. Bien, pues lo dejamos aquí, ya veis que es un tema entretenidísimo, ahí se puede profundizar mucho en estos artículos, pero lo dejamos ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.